Sukkot es una fiesta que es el pasado, es el presente y es el futuro. Si hablamos del pasado, bueno, Sukkot es la recordación del pueblo de Israel en el desierto, porque habitaron en chozas, no en chozas, sino en carpas, y la nube de gloria los cubría, los protegió. Eso recuerda un poco, ahora lo vamos a leer, ¿no? Eso recuerda el pasado, Sukkot. También es presente, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y nosotros somos esa morada del Espíritu. Y Pablo dice, si esta morada se deshiciera, esta Sukkah se deshiciera, tenemos otra habitación. Digamos, nosotros como templo del Señor, como un lugar de habitación del Señor. Amén. Y el futuro, porque es una fiesta que es la única fiesta que menciona la Biblia que se va a celebrar cuando el Mesías venga. Y es la única fiesta donde participan todas las naciones del mundo. Claro. Sí. Y van a tener que estar todas las naciones. Es llamada la fiesta de las naciones. Por eso tiene muchas cosas que hablar Sukkot, muchísimas cosas. Desde lo profético, desde lo espiritual, desde lo, bueno, vos hablabas recién, es el nacimiento de Cristo, pero es también el reinado del Mesías en su segunda venida. Amén. Entonces hay muchas cosas para hablar en Sukkot. Por ahí vamos a tocar algunas, pero sí, el pastor más o menos trató de abarcar el otro día, dejó algunas cosas sin decir, viste que medio que pasó como nosotros estamos en la cocina y no escuché nada. Claro, bueno, hizo pasar el tema porque tenía un PowerPoint preparado y hizo pasar de largo bastante, sí. Porque se le hacía muy tarde ya. Claro. Pero realmente es una celebración no solamente para poder vivirlo. Nosotros por ahí quisimos tiempo al final armar una Sukkah, no porque sea un mandamiento que hay que cumplir, sino porque es algo simbólico también. Simbólico, claro. ¿Se puede hacer acá en la casa? Sí. Se hace en la casa. No se hace en otro lado. En la iglesia se construyó algo así, algo simbólico para ver más o menos comer, pero la idea es construir en cada casa, construir una pequeña enramada y tener el almuerzo, cena, todo ahí. Digamos, como digo, no es que sea una obligación, un mandamiento, para los judíos sí lo es, pero el tema es que es algo profético también, y estamos diciendo muchas cosas con el tema de la Sukkah. Amén. La Sukkah nos habla de la protección de Dios, de una protección, digamos, vivimos en un mundo que es pasajero, por eso una Sukkah es algo temporario, algo precario, algo que lo armamos hoy pero mañana lo desarmamos, así es nuestra vida. No sé cuál tenemos, dice, tesoro en vasos de barro, porque si esta nuestra morada terrestre se deshiciera, tenemos otra. Ese es un aspecto de Sukkot que nos habla de la protección de Dios, del cuidado de Dios, de que a veces, aunque nos sentimos humanamente como que si estuviéramos desprotegidos, que si estuviéramos en una situación muy precaria, sin embargo Dios está. Amén, amén. Como estuvo con los israelitas en el desierto, porque uno piensa en el desierto, ¿qué hay en el desierto? No hay nada en el desierto. Al contrario, lo que hay es alimaña, calor, frío de noche,
animales que te pueden atacar, todo eso hay en el desierto. Pero sin embargo nada de eso los tocó a los israelitas. ¿Por qué? Por la nube de gloria. Amén. La nube de día les daba sombra, el fuego la columna de fuego de noche les daba calor. Nada les faltó durante los 40 años. La ropa no se le envejeció, el calzado no se le rompió. Todo eso porque estaban bajo la nube de gloria. Ese salmo que dice el que habita. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tiene que ver. Tiene que ver. Como te digo, la protección de Dios es habitar. Es una habitación espiritual. Uno puede tener falta de muchas cosas, o vivir humildemente, o sentir que por ahí no le alcanza, pero Dios está. Amén. Y Dios es esa provisión que siempre está y nunca va a porque faltar. el mismo Salmo dice, diré yo, esperanza mía. Ahí es castillo mío, mi Dios. Porque somos, en Sukkot somos llamados a confiar en Él. Amén. Somos llamados a confiar en Él y no en las cosas materiales, no a desprendernos, sino a no confiar en lo que tenemos, en lo que tengo, en lo que soy, en lo que puedo hacer, sino la Sukkah, la forma de hacer una Sukkah era que tenía que ser un techo que no cubriera todo, que uno pudiese ver a través de ese techo de caña o de rama o de palmera, uno podía ver a través de ese techo. Entonces eso quiere decir conexión también con el cielo, conexión con el Eterno. Y eso es apenas alguno de los aspectos de Sukkot, ¿no es cierto? Qué bueno. Obviamente que tiene toda una parte, para el judaísmo tiene una parte de tradición, una parte de quizás no todo el que lo celebra, pero eso como en todo, como en todo lado y como en todas las épocas, va a estar el que lo hace por convicción y porque tiene una conexión realmente con el Señor, y otro por lo hace por costumbre, ahora, lo interesante de Sukkot es que es la fiesta, justamente la fiesta de las naciones. Una fiesta que fue ordenada para Israel, pero que en realidad abarca a todas las naciones. Las citas bíblicas no las vamos a leer todas, pero están en el Levítico 23:33, donde ahí, bueno, en todo el capítulo menciona las fiestas. Allí dice que a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Esa palabra que se traduce como tabernáculo es Sukkot. Sukkot es el plural de la palabra Sukkah. Y Sukkah significa tienda, cabaña, puede significar también un establo. De ahí un poco la confusión cuando se dice que a Jesús lo acostaron en un pesebre. De ahí sale. De ahí un poco puede ser que salga. Eso significa Sukkah, o Sukkot en plural, ¿no es cierto? Y habla, bueno, de 7 días ofreceréis ofrenda encendida, y al 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida, es fiesta, ningún de trabajo de siervo haréis. Deuteronomio 16 dice allí, 16:13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Es interesante que la fiesta de los tabernáculos es en el mes séptimo, es la séptima fiesta y se celebra por 7 días. Y eso habla del milenio. ¿Esa es la que viene ahora? Es la que estamos viviendo ahora. Ahora estamos viviendo. Se celebra en el mes séptimo. Porque empezó el día miércoles por la noche, finaliza el miércoles que viene. Por eso digo que es la séptima fiesta que se celebra en el mes séptimo por 7 días. Y eso nos habla del milenio.
el séptimo milenio, que es el reinado de Cristo sobre la tierra. Tiene muchas implicaciones, ¿eh? Van a ver que cada rato nos vamos a un tema distinto. 7 días celebrará la fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Era una fiesta de peregrinación. Es importante que lo tengamos en cuenta eso por el tema del nacimiento de Cristo. Claro. Era una fiesta donde todos tenían que ir a Jerusalén. Ese es otro de los argumentos por lo que decimos que Cristo nació en Sucot. El emperador ordena un censo. Y no es que la gente se fue a Jerusalén o fue a Belén, ellos, José y María, fueron a Belén por el censo, sino que el gobernador ordenó un censo aprovechando que la fiesta de Sucot. Siempre lo hemos entendido al revés, Sí. como que el gobernador ordenó un censo y cada uno se tenía que ir a su lugar para que fuera empadronado. Pero la realidad es al revés, sino que aprovechando ese día, esa fiesta, esa semana mejor dicho, de fiesta, donde todo el mundo se iba para Jerusalén, se aprovechamos y hacemos un censo. Tenía que quedarse ahí. ¿Por qué? Porque la gente iba. Claro. La gente iba a peregrinar a Jerusalén. Luego tenemos otro pasaje. Bueno, esto si quieres después lo leen tranquila en el número capítulo 29. Ahí está todo el detalle de las ofrendas que se hacían. Y se sacrificaban en esos 7 días, esto el pastor lo mencionó. ¿9 cuánto? 29. 29. 29, todo el capítulo 29. Se sacrificaban 70 animales durante esos 7 días. Y la tradición dice que esos 70 animales que se sacrificaban simbolizan las 70 naciones que se mencionan en Génesis, que son los Todo descendientes, se relaciona. son los Sí, descendientes de Noé. De Noé, digamos, bíblicamente, obviamente que hoy entendemos que hay muchas más países, más naciones, pero bíblicamente son 70 naciones que simbolizan todo el mundo. Claro. En definitiva, ese número 70 simboliza a toda la humanidad. Entonces, lo que Israel hacía como un pueblo sacerdotal, porque Dios eligió a Israel como un pueblo de sacerdotes. Amén. Nosotros, bueno, nos metimos ahí porque fuimos injertados, entonces decimos que somos reyes y sacerdotes, pero el llamado a un pueblo sacerdotal es para Israel. Amén. E Israel durante esta fiesta, sacrificar animales 70 por las naciones significa orar por esas naciones, interceder por esas naciones. Amén. Entonces Israel está intercediendo acá y en cada fiesta de Sucot, está intercediendo por las naciones. Qué bueno. No solamente es una semana donde no oran tanto por ellos mismos, con todos los líos que tienen, Claro. sino que oran también por todas las demás naciones. Amén. Y es interesante cómo, si quieren después léanlo tranquila, pero en el día dice, a partir del capítulo 12 del versículo 29, el capítulo 29 digo de Números, donde dice tendréis a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ofreceréis en holocausto en ofrenda sencilla al grato 13 becerros de la vacada. O sea, el primer día 13 becerros, 2 carneros, 14 corderos, El segundo día, el día 16, 12 carneros. 12 becerros. El tercer día, 11 becerros. ¿Y por qué va bajando? El cual, no sé bien por qué va bajando, pero la cuestión es que cuando uno suma todo eso, le da 70 becerros.
Nehemías capítulo 8. Nehemías, junto con el libro de Esdras, relata cómo fue el regreso después de los 70 años de exilio del pueblo de Judá en Babilonia. Cuando regresaron, Esdras se encarga de la reconstrucción del templo, Nehemías se encarga de la reconstrucción de los muros de la ciudad, pero también de volver a organizar al pueblo y de volver a organizar todo lo que era el culto, la adoración a Dios, que hacía 70 años que no lo hacían, claro. Como mínimo 70, porque digamos 70 fue de exilio, pero ya antes de que vinieran los babilonios a atacar ya había problemas con todas las fiestas. Claro, no se podía hacer. De hecho, durante 7 los años Shemitah, los años que tenían que guardar, durante más de 400 años no guardaron ese año que la tierra tenía que descansar. Por eso fue un exilio de 70 años. Uno por cada año que la tierra no guardó reposo. Así que venían olvidándose de las cosas del Señor durante mucho tiempo. Pero una de las cosas que Nehemías y Esdras hacen una vez que están reconstruidos los muros, el templo, es leer la Torá, es volver a enseñar Torá. Claro. Entonces, en el capítulo 8 encontramos que en el mes séptimo, Esdras, junto con los demás sacerdotes, comienzan a leerles la Torá al pueblo. Y el pueblo estaba recontra quebrantado porque se empezaron a dar cuenta de todas las cosas que no habían guardado. Y muchos lloraban y se lamentaban en arrepentimiento, en culpa por todo lo que estaban escuchando, de lo que Esdras estaba leyendo. En el versículo 14 de Esdras 8 dice que hallaron escrito en la ley de Moisés que había mandado que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Ahí está, ahí encontraron, justo estaban en el mes séptimo y por ahí empezaron a leer los versículos que leímos recién de Levítico, de Deuteronomio. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, hallaron que fue escrito en la ley que tenían que celebrar la fiesta, y dice que hicieran saber y pasar pregón por las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, rayán, palmera y todo árbol frondoso para hacer tabernáculos. Vamos a hacer tabernáculos. Está escrito, vamos a hacerlo. Qué bueno. Qué bueno la respuesta a la palabra. Porque uno dice, bueno, los judíos siempre todos los años lo hacen. Pero esto hacía rato que no, por lo menos 70 años, que no tenían ni idea lo que era. Y de pronto encuentran escrito que había que hacerlo, y ¿qué hacen? Van y lo hacen. Amén. Ojalá fuéramos nosotros así, digo yo. Que encontramos esa iniciativa. Esa iniciativa de decir, wow, la palabra dice que tengo que hacer esto, voy y lo hago. Claro. Dice que, y esto fue del pueblo, porque dice: salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, ¿vieron donde se hace la azúcar? En la plaza de la puerta de las aguas y la plaza de la puerta de Efraín, por todos lados, en la terraza, en el patio, en todos lados había Sucot. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Dice, desde los días de Josué. O sea, nunca. Capaz que durante un periodo de tiempo, mientras estuvo Josué, lo hicieron. No estuvo más Josué, se olvidaron. Y dice, y hubo alegría muy grande. Unos versículos más arriba
el pueblo, al escuchar toda la palabra y todo lo que decía la Torá, empezó a entristecerse, a estar triste y a lamentarse. Pero entonces Esdras les dice, no nos entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba, dice, oyendo la palabra de la ley. Luego dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Ahí está el versículo que a veces Decimos. repetimos, ¿no? Y los levitas hacían callar todo el pueblo, diciendo, callad porque es día santo, no os entristezcáis. O sea, era un mandamiento, no, nada de estar triste, nada de estar compungido, nada de llorar. Es un día para alegrarse delante del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando estamos entristecidos por algo, cuando la situación nos supera, cuando las cosas parecen que no van, el gozo del Señor es mi fuerza. Amén. Y aún todo lo que hemos hablado. Por eso lo digo. Uno parece que se Por eso lo digo. Estos días, Dios está hablándonos. Estos días cuando, hace ya un año del ataque terrorista a Israel, donde dejó tantas víctimas y tantos secuestrados, desde el primer momento yo escuché a gente conocida, que es judía, decir, no nos van a ganar, no nos van a quitar la alegría, no nos van a quitar la alegría. Qué bueno, tener ser positivo en esa situación. O sea, es difícil. Sí, porque realmente no. Es difícil. No llenarse de ira, de bronca, de tristeza, de un montón de enojo. Pero dicen, no nos van a quitar la alegría. Y siguieron celebrando la fiesta y celebraban. Y Sukkot es justamente en un aspecto es la fiesta de la alegría, la fiesta donde nos gozamos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Rey viene a habitar entre nosotros. Porque el Rey viene. Porque Sukkot es el ensayo profético del reinado de Cristo en la tierra, donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá injusticia, no habrá nada de lo que, no habrá guerras, no habrá nada de lo que escuchamos todos los días en los noticieros. Por eso es un tiempo de alegrarnos delante del Señor. Dijimos, tiempo de alegrarnos, tiempo de la intercesión por las naciones. Es el tiempo también que recordamos que también, por un lado Cristo viene a reinar, pero también recordamos que en esa fiesta Cristo nació. Y de dónde sacamos que Cristo, el nacimiento de Jesús fue en esa época. Bueno, hay que hacer cálculos para esto. Vamos a hacer. Más complicado que la de las 70 sacrificios. Espérate que yo buscando material encontré, pero pila de material judío y judío mesiánico, ¿no es cierto? A ver si lo puedo resumir un poquito, ¿no es cierto? Por un lado, yo creo que el pastor algo explicó acerca de esto, pero por ahí lo repasamos. Lucas 2.8 dice que había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando los ángeles se le aparecieron, cantaron gloria a Dios en las alturas. Uno de los datos, que es un dato solamente, no es una prueba, es un dato, es que en esta época, en Israel y sobre todo en Jerusalén, en Belén, hace mucho frío. En ocasiones cae nieve, no siempre, pero a veces cae nieve. Y no es preferentemente la época en que los pastores
mejor dicho, no en esta época, sino en diciembre. En diciembre es pleno invierno. Bien, sí. ¿Entendés? En Jerusalén puede caer nieve en los alrededores. Entonces diciembre difícilmente sea una época para que los pastores estén guardando los rebaños. Claro. En esta época todavía es otoño en Israel. Digamos que todavía pueden estar los pastores pastoreando ovejas, sobre todo en Belén. Belén era la ciudad donde se criaban los corderos para el templo. Todos los corderos que se sacrificaban en el templo se criaban en Belén. Por eso dice casa de pan. Por eso también Yeshua, ¿dónde nació? En Belén. Se crió entre los corderos. Por eso fue. Pero- Entonces, difícilmente los pastores pudiesen haber estado pastoreando ovejas en la noche, en el medio de 15 grados bajo cero, que van a estar haciendo, quedan guardando la vigilia de la noche Frío. en el frío, no. Entonces, es un dato. Por ahí puede discutirse si, bueno, a pesar del frío estaban ahí, bueno, pero la cuestión es que en diciembre muy difícilmente los pastores hubiesen estado allí. Y ahora es donde hay que empezar a sacar cuenta, porque recuerdan que está el relato en el Evangelio de cómo en Lucas, si no me equivoco, Todo en Lucas. casi todo en Lucas, ¿no? Todo es Lucas. Cuando Nehemías, el padre de Juan el Bautista, ¿cómo es? Zacarías, recibe la noticia de que va a ser padre, siendo el anciano y su esposa estéril. ¿Y qué estaba haciendo Zacarías como sacerdote en ese momento? Le había tocado en suerte encender la menorá, estaba dentro ofreciendo incienso. Cuando se le apareció el ángel para anunciarle, eso está en Lucas, para anunciarle que iba a ser padre. Zacarías medio que dice, ¿cómo voy a ser padre si ya soy viejo? Pues dijiste eso, ahora te quedas mudo hasta que nazca la criatura. Claro. Para que no hable de más. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Primera de Crónicas, capítulo 24. Primera de Crónicas 24, del 1 al 4. Primera de Crónicas. Capítulo 24. 24. Allí David organiza a los sacerdotes y levitas por turnos. Búsquenlo. Si alguien lo tiene, lo lee. ¿24 cuánto? 24 del 1 al 4. Entonces hay que tener paciencia para ir entendiéndolo. Sí, por eso Hay que tener paciencia para ir entendiéndolo. No es que en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús va a nacer tal día. No. Pero uno tiene que ir deduciéndolo. ¿Qué dice? 24 Del 1 al dice- 4. Dice, los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiud murieron antes que su padre no tuvieron hijo, así que Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio. Hacemos una pausita ahí. Aarón tuvo 4 hijos, 2 murieron, ¿se acuerdan ustedes? Quedaron Eleazar e Itamar, los cuales ellos ejercieron después de Aarón el sacerdocio y tuvieron hijos que fueron la descendencia que siguió. Recuerdan que el sacerdocio pasaba de acuerdo al orden de los descendientes de Aarón. Seguí. Con la ayuda de Sadot, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar, David organizó sacerdote por turno para el desempeño de sus funciones.
Como había más jefe entre los descendientes de Eleazar que entre los Itamar, los organizaron así: 16 jefes de la familia patriarcales de los descendientes de Eleazar y 8 jefes de los descendientes de Itamar. Claro. Habían pasado varios siglos, desde Aarón hasta David, y ya, pero la genealogía seguía. Entonces había descendientes de Itamar y descendientes de Eleazar, y eran más los de Eleazar que los de Itamar, pero entonces lo organizaron por casas paternas, por patriarcas, dice ahí. Y las casas paternas de uno eran 16 y la de los otros eran 8. ¿Nos da cuánto? 16 y 8, 24. 24. Es decir, que organizaron para todo el año 24 turnos. O sea, no es que entraban todos los sacerdotes todo al mismo tiempo, no es que servían todo al mismo tiempo, porque eran muchos. Claro. Entonces se turnaban para servir en el templo, en el tabernáculo primero, luego con Salomón cuando construye el templo, en el templo. Y esos turnos, esos 24, ese orden de 24 turnos anuales, se mantuvo hasta la época del segundo templo. ¿Sí? Cuando Jesús nació, ese orden de 24 turnos seguía, se mantenía, de acuerdo a las casas paternas. ¿Entendemos? Había 24 familias, vamos a decir, y esos descendientes se mantuvieron hasta la época de Jesús. Y dice el versículo 5, los repartieron pues por suerte, sortearon, los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. El versículo 7 dice: la primera suerte tocó en Joiarib, la segunda en Jedaías, la tercera en Harim, la cuarta en Seorim, la quinta en Malquías, la sexta en Mijaim, la séptima en Cos, la octava en Abías. Hasta ahí me quedo, después sigan si quieren hasta el 24, pero la octava, el octavo turno, era de la casa de Abías. ¿Qué dice en Lucas? Vamos a Lucas. Anuncio del nacimiento de Juan. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Ahí aparece otra vez el nombre. Ahí está. Él era de la ¿De familia. qué clase, de qué descendiente de quién era Zacarías? Abías. De Abías. Es decir, el octavo turno. O sea, no es que Zacarías en ese momento le había tocado por casualidad, sino que él sabía cuándo le iba a tocar. El octavo turno. ¿No es cierto? La primera crónica 24:10, la octava era Abías. El sorteo dio como momento para la orden de Abías el octavo lugar. Entonces, ¿cuándo le tocó en suerte servir a Abías? Le tocó servir a Abías y a todos sus descendientes la 10ª semana durante la porción del año de la lluvia temprana. O sea, la 10ª semana la 10ª semana del año, contando desde la fiesta ¿cómo es? Desde del día, el mes 1, digamos. ¿Cuál es el mes 1? Nisan. Le tocó servir la 10ª semana durante la porción del año de lluvia temprana. ¿Nisan fue las Pascuas? Sí. Leímos recién Lucas 1, 5 y 8 y 9. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio,
le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Estos versículos nos dicen que todo ese orden establecido por David se mantenía, porque dice conforme a la costumbre, ejerciendo el sacerdocio según el orden de su clase. Digamos, todo ese orden se mantuvo durante la época del siglo I. Ahora dice, vemos que Zacarías, el esposo de Elizabeth y padre de Juan el Bautista, resulta ser un sacerdote que servía en el templo en un determinado momento del año. Zacarías, bueno, tiene esa visión, recibe el mensaje de que iba a ser padre, y cuando dice comienza el año religioso, según la Torá, comienza en el mes de Abib, 14 días antes de la Pascua. Ahí el Abib o Nisan es lo mismo, se llama así. No. 14 días antes de la Pascua. Zacarías, por ser del orden de Abías, debía servir 10 semanas después de comenzado el año. O sea, de la Pascua, 10 semanas. ¿Cuántos son 10 semanas? ¿Cuántos meses? 2 meses y medio. 2 meses y medio. Ya hemos visto que la orden de Abías servía en la semana 10ª, a partir de Pesaj, a partir del mes de Pesaj. La concepción de Juan el Bautista aconteció 2 semanas después de la visión. O sea, fue concebido la semana 12 del año, naciendo 40 semanas después que la duración normal de un embarazo. Lo cual nos lleva a observar que Juan el Bautista nació durante Pesaj. Nació durante Pesaj. ¿Nació o fue concebido? No, nació. A ver si podemos agarrar un almanaque de última. Tenemos el mes de Nisan o de Abib, el principio del mes religioso, del año religioso. Ese es el mes 1. ¿Cuál es el mes 1? Nisan, cuando se celebra la Pascua. Bueno, de ahí contá 10 semanas. Dijimos 2 meses y medio. 2 meses y medio. Zacarías recibe el anuncio de que va a ser padre. 2 semanas después, Elizabeth queda embarazada, y 40 semanas después, Pesaj de nuevo, se cumplió el año, nace Juan el Bautista. Lo cual tiene sentido, porque Juan el Bautista es llamado Elías. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús les dice Elías vino y esto no se dieron cuenta? Porque Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. Claro. En Pascua siempre se deja, eso es una tradición que viene también desde hace miles de años, se deja una silla vacía por si viene el profeta Elías. Mira. Porque dice que el profeta Elías iba a venir antes de que llegara el Mesías. Era profético, claro. Judío. Sí. Y Juan el Bautista fue enviado en el espíritu de Elías. Amén. Porque era el precursor, el que anunciaba el camino del Mesías. Sí. Por eso tiene sentido que haya nacido en Pesaj, porque era cuando Elías iba a venir a anunciar el Mesías que venía. Amén. Naciendo, 40 semanas después, lo cual nos lleva a observar que Juan el Bautista nació durante Pesaj. Esto también tiene un contenido que el nuevo creyente debe aprender. En la tradición judía, esto es lo que recién decía, durante el Seder de Pesaj existe la tradición de dejar una copa de vino servida, la puerta abierta y una silla, no lo dice acá, pero una silla vacía, pues todos recordarán lo que Yeshua, esperando la llegada de Elías. En Lucas 11 al 15 Jesús dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, esto dijo Jesús, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Claro. Por supuesto, ese Elías, Juan el Bautista, vino cuando debía venir, es decir, empieza. Amén. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Cuántos meses después de Jesús, de Juan, nació Jesús? ¿Se acuerdan cuando María recibió ella la noticia de que iba a ser madre y fue a visitar a Elizabeth, su prima? ¿De cuánto estaba embarazada? Meses. ¿De cuántos meses? 6. 6 meses. Estaba en el 6º mes. Estando Elizabeth en el 6º mes, María queda embarazada. ¿Van llevando la cuenta? Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Todo esto a los 6 meses, concebirás en tu vientre, le darás un hijo y llamarás su nombre Yeshua. O sea, 6 meses después nos dan que Yeshua fue concebido durante el periodo que conocemos como la festividad luminaria, en diciembre. Claro. Él fue concebido en Concebido diciembre. fue en diciembre. Claro. Se especula que fue concebido en las fiestas de Hanukkah, la fiesta de las Digamos, luces. No que nació. tendría sentido Fue concebido. Claro. porque los ángeles decían luz resplandeció. Cuando en la concepción de María, de Yeshua en el vientre de María, ocurre justamente durante la fiesta de las luces. La luz del mundo, dice, llegó cuando nosotros celebramos la fiesta de las luces. Hanukkah es la fiesta de las luces. Ahí sí cae en esta fecha. Si Yeshua fue concebido para la semana de Hanukkah, nació obviamente 40 semanas después. ¿En qué mes? Septiembre. Entre septiembre y octubre. Si fue concebido. Acá menciona lo que hablábamos hace un rato. Dice, muchos han entendido que Belén estaba llena de gente porque coincidió el nacimiento del Salvador con un censo. El hecho verdadero es que el censo se hizo aprovechando que toda la gente iba a estar en Jerusalén o cerca de allí, porque los romanos aprovecharon que todos los judíos tenían la obligación de ir a Jerusalén a celebrar la fiesta, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 16:16, ya que todo iba a estar reunido, aprovecho y los cuento, dijo Augusto. Claro. Y no fue al revés, que se hayan reunido para que los cuenten. Aconteció en aquellos días, se promulgó un edicto de parte de Augusto Ceso que todo el mundo fuese empadronada. Este primer censo se hizo Cirenio, gobernador de Siria, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Belén se encuentra a muy pocos kilómetros, son más o menos 15 kilómetros de Belén a Jerusalén. Con lo cual, yendo José con su familia a esa ciudad, está muy cerca de la ciudad a la cual debía ir para cumplir con el mandamiento. Es tan claro para quien estudia, observa y guarda la Torá que sorprende cómo estas cuestiones han estado veladas durante siglos. Y lo último, bueno, lo que hablábamos al principio, ¿dónde nació? En un pesebre, en un lugar de animales, lleno de olor a bosta de vaca. El rey no podía nacer ahí, no tiene sentido. O sea, puede haber sido un lugar humilde, pero no era un lugar sucio. No iba con la pureza que Dios requería. Entonces, Sukkot o Sukkah se ha interpretado como que era un pesebre, un establo, un lugar de animales, pero en realidad Sukkah era una Sukkah porque era la época de Sukkot. Entonces, al no tener lugar en una casa para que dé la luz, bueno, una cabaña precaria, allí nació Jesús.
Al tiempito, cuando vienen los magos de Oriente, no estaba en una azúcar, estaba en una casa. Ahí ya estaba en una casa. Y ahí mismo, fíjate, según el Lucas 2, Ajá. tenemos lo que habla de los pastores que Claro. estaban velando. Entonces, todo coincide la fecha de que era un tiempo así donde se podía pastar a Claro. los animales, y no en diciembre, porque ya en No, la bien, fecha no, que bien, donde Jesús iba a Que nacer, para- diciembre nevaba. Y para variar, Es imposible que pasten estaban- ovejas en Tampoco esa iban a época. estar ahí con las ovejas, siendo que no había pasto ahí. Y sí, O sea, en el medio del campo ya esa época ya no hay pasto, porque está todo frío, seco. todo seco Sí. y hasta cubierto de nieve puede estar. Ajá. Bien. Un poco esto para ponernos en claro de lo que realmente Yeshua, que Yeshua vino a cumplir con todas las ordenanzas y todas las fiestas, todo lo que entendemos como fiestas bíblicas, fiestas de los judíos. En realidad son fiestas proféticas, ensayos proféticos. Y Jesús lo cumplió al pie de la letra, porque Él nace en Sucot, viene, dice Juan, hizo su tabernáculo entre nosotros, dice que habitó. La palabra habitar significa hacer campamento, hacer un campamento. No está hablando ahí de cuando dice, incluso la palabra griega no habla de una habitación permanente de una casa, sino habla de una morada precaria, temporal, una azúcar. Entonces es como que Yeshua vino y hizo su suká entre los hombres. Amén. Hizo un tabernáculo. Se hizo el tabernáculo para la presencia de Dios. Amén. Él nace en Sucot. Luego, él, ¿cuándo muere? Durante Pesaj, para derramar su sangre por el pecado. El Espíritu Santo viene, ¿cuándo? Pentecostés. En Pentecostés, llamado 50 días Pentecostés, después de- Shavuot, 50 días después, Después. que era la fiesta de las cosechas, de las primeras cosechas. Viene el Espíritu y hay una cosecha de almas. Amén. Luego es, digamos, la fiesta de primavera, luego las fiestas de otoño, Yom Teruah, suena el shofar, suena la trompeta, vuelve Cristo. Amén. Tenemos lo que celebramos la semana pasada, Yom Kippur, el día del perdón. Cristo establece su reino, juzga a las naciones, juzga a cada uno. Redime, lo hablamos el otro día, lo que es Yom Kippur. Y finalmente, luego, nuevamente, en Sukkot, establece su reino sobre todas las naciones. Amén. Eso es Cristo. Bueno, Amén. Todo esto nos enseña, ¿no es cierto?, que Dios no hace nada improvisado, no hace nada porque sí, no hace nada al azar, no deja nada librado al azar. Jesús dijo: yo he venido para cumplir con la Torá, no para abolir. Entonces, Él cumplió al pie de la letra toda la Torá de los profetas, todo lo que estaba escrito de Él lo cumplió. Y aún falta. Se cumplió una parte, pero falta. Si se cumplió toda la primera parte, no tenemos razones de dudar que va a cumplir todo lo que falta también. Amén. Amén. Aunque no sabemos cuándo, pero cada vez falta menos. Gloria a Dios. Cada vez falta menos. Cristo viene. Amén. Y eso es nuestra fe, nuestra esperanza. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que podamos de alguna manera celebrar esta fiesta, recordando que es Cristo que viene a reinar en cada uno de nosotros. Que Él establece su reino en nuestra vida, en nuestro corazón, pero también Él viene para
para poner en orden todo el caos de este mundo. Amén. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. ¿Me permitís leer Sí, unos lea, pasajes? lea. Una de las canciones que Dios puso en mi corazón cuando escuché este pasaje, ese versículo que dice en Lucas 1, cuando el profeta Zacarías empieza a profetizar, el papá de Juan el Bautista. Amén. Y dice: bendito es el Señor, el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y vemos como él ya estaba profetizando, ¿no es cierto?, de la venida de Yeshua. Sin embargo, él estaba también recibiendo la noticia del nacimiento de su hijo. Amén. Pero él teniendo esa luz, ¿no es cierto?, de lo que iba a significar su hijo y Jesús que venía detrás de él. Y me venía el pasaje que vos, no sé si lo nombraste, terminamos leyendo Juan 1. Ajá. Juan Lo mencionamos, pero no lo leímos. Podemos leer ese pasaje, sí. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, Amén. a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es el versículo que la Y palabra vino, habitó significa hizo su tabernáculo con nosotros. Y vino su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Amén. 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 Y amén. Nos faltó un poco leer la ocasión en que Jesús va a la fiesta de tabernáculos. Eso está en Juan capítulo 7. Les dejo de tarea para que lo lean. Juan 7. Juan 7. Juan en el 7, en la séptima fiesta del séptimo día, Qué bueno. de 7 días que se celebran en el séptimo mes, que está en Juan 7. Está bueno. Amén. Vamos a orar. Amén. Y recordando también que cada uno de nosotros somos tabernáculo de Dios, Amén. morada de su espíritu en nosotros, para que Dios habite en cada uno de nosotros. Amén.